adoramos, pero nada, Señor, como estar en este sitio, en este santo templo, Señor amado, para junto con nuestros hermanos adorarte a ti, bendecir tu nombre y oír palabra tuya, Señor amado. Grande será aquel día, Señor, cuando estemos juntos cara a cara, Señor, contigo. Aquel día, Señor amado, con los redimidos, Señor. Gracias, Señor, porque algún día te vamos a ver cara a cara. Esto es parte, Señor, de lo que estamos haciendo en este momento, Señor amado. Contigo aquí, hasta que llegue, Señor, el momento de estar contigo. Bendice tu palabra y te pido, Señor amado, por las alabanzas, Señor, el grupo de adoración. Bendícele, Señor, y permite, Señor, que tu iglesia en esta mañana te podamos adorarte, glorificarte, Señor. También te pido por nuestro pastor. Bendice la palabra, Señor amado, que a bien tú tienes, Señor, en esta mañana para nosotros, para alimentarnos, Señor amado. Bendícelo grandemente, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y estar atento a lo que tú hablas en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén, amén. Vamos a adorar el nombre del Señor. Quiero leer una porción de la palabra rápido. Sé que ya leímos la palabra, pero voy a leerla rapidito y voy a compartirles algo que hay en mi corazón. La palabra se encuentra en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que adelante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hoy vivimos una realidad, pero tenemos la certeza de que Dios es nuestra esperanza y que ya Él tiene todo planificado. Él no es un Dios que se saca las cosas de la manga, es un Dios que planifica de antemano lo que pasará. Quizá hoy estamos en pandemia, quizá hoy tenemos cualquier situación, pero podemos tener la certeza de que Dios es un Dios que ya ha planificado nuestra vida y tiene su historia, ¿verdad? La historia de cada uno escritas ya. Así que vamos a adorar al Señor.
Señor, estamos agradecidos del privilegio de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por permitirnos ser tus hijos, porque aquel sacrificio en aquella cruz nos abrió las puertas de los cielos y nos adoptaste como tus hijos, siendo tus enemigos, siendo alejados de ti, siendo y estando en nuestra vida de pecado. Señor, tú te acercaste y nos buscaste. Gracias, Señor. Y ahora venimos a tu presencia para adorarte, oh Dios, para bendecirte, para darte las gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque somos tu pueblo, porque somos tus ovejas, Señor. Y como tu iglesia podemos levantar nuestras manos y adorarte y bendecirte y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Y ahora te pedimos que por tu palabra tú nos hables, Señor. Que tú ministres a nuestras vidas, que tú ministres a nuestros corazones, Señor. Que lo que tú tienes que hacer en nuestros corazones lo hagas, Señor, en medio de nosotros. Mueve nuestras voluntades a rendirnos a ti y a poner todo en tus manos, Señor. No dejando nada para nosotros, entregándote todo para la gloria de tu nombre. Ayuda a nuestro hermano Ángel de Jesús, que traerá tu palabra, Señor. Gracias por la disposición de su corazón. Gracias por lo que has puesto en su corazón y por lo que ya has hablado a él que tienes para tu iglesia. Somos tu pueblo, Señor, y podemos y sabemos escuchar tu voz. Habla, Señor, en medio de nosotros. Amén. Pueden sentarse, amados. Le voy a pedir al hermano Ángel de Jesús que pase por acá. Esto es un proceso, hermanos. Sé que todos los que han estado acá en este altar saben lo que quiere decir eso, ¿verdad? Así que estamos confiados que el Señor hablará a nuestras vidas. Dios te bendiga. ¿No notan algo raro en mis piernas? Quisiera invitarlos a que podamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Quisiera orar antes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por el privilegio de exponer tu palabra. Mi corazón está agradecido por lo mucho que nos haces crecer y mucho que nos desafías y en nuestro corazón, nuestra alma. Yo en mis imperfectas oraciones, Señor, quisiera dejarlas a un lado y pedirte como pediría el salmista. Dame el entusiasmo por tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédenos pureza de corazón para que te honremos y sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que te llamas judío, verso 17. Pretendo leer del 17 al 29. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él.
Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto y por qué se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incrédulo. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Pueden sentarse. Nuestro pastor ha estado explicando en estos días el contexto y la enseñanza de esta carta y cómo Pablo básicamente le ha mencionado a esta iglesia, si fuéramos a resumirlo, que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y cómo ahora en parte de este capítulo 1 que hemos recorrido y parte del capítulo 2, se asientan las bases para una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como lo es la justificación por la fe. Hace algún tiempo atrás, antes de estar asustadito aquí trepado, leía en un reportaje de Coalición para el Evangelio sobre el testimonio de un pastor en Michigan, una iglesia humilde bautista. Él se llama Bob Johnson. Y él decía que hay muchas razones para predicar sobre esta carta. De hecho, él decidió, en el comienzo de su pastoreo en esta iglesia, predicar sobre esta carta. Y también compartía en ese reportaje las cosas que se produjeron en aquel lugar que le tocó pastorear. Yo quisiera esta mañana compartirte 3 que me llamaron la atención y que las tengas en tu mente. Número 1, él decía que desde el saludo hasta la doxología, el Evangelio está saturando completamente esta carta. Hemos estado viendo la necesidad que tenemos del Evangelio, veremos la provisión del Evangelio, veremos nuestro crecimiento en el Evangelio, la soberanía de Dios y el Evangelio, y nuestra vida juntos en el Evangelio. Y todo esto nos va a cimentar en el Evangelio, decía él. Esta carta, lo segundo que decía era que exalta a Jesús, lo exalta. Jesús es el Evangelio, y predicar sobre esta carta nos centrará en él, provocando que lo amemos más. Cuando se predica de esta carta, que es lo tercero que él dice, uno está contando a la iglesia lo que Pablo enseñó y vivió en la iglesia primitiva. Iglesias como Listra, como Derbes, como Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea.
Y si esto era fundamental para ellos allá, en ese tiempo, entonces sin duda alguna sigue siendo fundamental para nosotros como iglesia. Y doy gracias al Señor en esta mañana, porque hemos estado todos estos domingos recorriendo esta carta, escuchando y entendiendo lo que nos quiere decir como iglesia. Y esta carta es preciosa, y una de las cosas que me encanta es que son los cimientos para que después Pablo allá, en unos capítulos que vamos a ver según Dios nos los permita, domingo tras domingo, Pablo decía que por lo tanto, ya que hemos sido hechos, fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, debido a nuestra fe. Cristo nos hizo sentar en este lugar de privilegio inmerecido, donde ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Habiendo terminado el apóstol de dirigirse a los gentiles y dirigiéndose al moralista y a la iglesia en su realidad humana, ahora Pablo se vuelve a los judíos y su realidad. Mirando con atención estos versos, no es muy distinto a los ojos de un Dios amoroso y santo lo que vamos a ver. Vimos cómo Pablo no solo habla del mundo pagano, o cuando digo pagano, pues recuerde que el mundo gentil, sino que cubre otros aspectos de ese mundo del siglo I y su realidad humana. Bajo la pluma de Tercio, usando antiguos recursos como las diatribas, componiendo preguntas y objeciones para ser contestadas o demolidas por un crítico imaginario, Pablo hace presentación de esta enseñanza del Evangelio. ¿Qué le pasaría a un Séneca, contemporáneo de Pablo, moralista estoico? En el caso, probablemente le hubiera dicho a Pablo, en el caso de las grandes masas de la humanidad, estoy de acuerdo con el juicio que dice sobre ellos. Pero hay otros, por supuesto, como yo, que deploran estas tendencias. Imaginarse a Pablo contestarle a Séneca: mi buen Señor, al juzgar a los demás, se está juzgando a sí mismo, sea quien seas, porque en principio haces las mismas cosas que condenas en ellos. Muchos comentaristas y eruditos concuerdan, historiadores básicamente, en que con frecuencia Séneca toleraba en sí mismo vicios no tan diferentes de los que condenaba a otros. Y como prueba de eso fue la confabulación de la muerte de Agripina, madre de Nerón. Mientras vayamos recorriendo esta carta, no debemos olvidar una cosa, y el pastor lo tocó en el primer capítulo. En todas partes del mundo se estaba hablando de la fe en Cristo de esta gente, de esta iglesia. Pablo quería alentarlos en la fe, pero también quería ser alentado por la fe de ellos. Y no obstante, a pesar de eso, le habla el Evangelio. Y aunque a las personas se les haga difícil conciliar a un Dios amoroso con un Dios que es juez y emite juicio, Pablo dice lo siguiente: Dios en su justo juicio tratará con aquel que juzga, pero hace lo mismo. Por su terquedad de no arrepentirse, se niegan a vivir en la verdad, continúan entregados a su maldad. Se acerca ese día, por medio de Cristo, donde todo va a ser juzgado. Y me acuerdo de esa ilustración que usó nuestro pastor, que se abre una pantalla y allí los secretos, donde está todo escrito sobre nuestra vida, será presentado. La Biblia usa mucho el recurso libro, el libro de la vida o el libro. Ese libro se abre enfrente de nosotros. Y en ese momento, lo contundente de la imparcialidad de Dios es revelada, es evidenciada. Como decía nuestro pastor la vez pasada, el Dios que no tiene favorito, el Dios que no tiene favorito.
Y vimos que no basta con el simple acto de escuchar la ley y cómo ese acto no nos hace justos ante Él y cómo en contraste es el balance de saber y vivir de acuerdo a lo que sabemos. Es la doctrina versus la obediencia. Es el escuchar y entender versus el encarnar y el extender. Vimos también en esos últimos versos del 3 al 16 cómo Pablo va a recordarle a la iglesia este asunto de la conciencia y los pensamientos, cómo en términos de acusar y no hacer lo correcto o indicar que estamos haciendo lo correcto. Una vez, en una ocasión, tal vez algunos meses atrás, escuché al pastor Miguel Núñez definir la palabra conciencia y la comparto con ustedes, me pareció muy interesante. Una habilidad que Dios le ha dado al ser humano a través de la cual él o ella puede discernir en sentido general lo que está bien o lo que está mal. La ley de Dios especifica más claramente lo que es bueno y lo que no es bueno. Anterior a la ley, el ser humano ya tenía esa conciencia hasta el punto que Dios juzga hombres anteriores a la ley de Moisés por cometer cosas que estaban prohibidas en la ley de Moisés. Ejemplo de eso es Caín. Caín mata a Abel. Y aún la ley no se había dado. ¿Por qué Dios juzga a Caín de algo que todavía no aparecía escrito como una prohibición? Porque Dios ha revelado que en la conciencia del hombre ha plasmado su ley. Y ahora Pablo entra en estos versos que leímos. Ahora se dirige al moralizador como judío. Ahora apunta hacia el moralizador como judío. Y Pablo se vale de 8 verbos que describen la autosuficiencia y la confianza en sí mismo del judío, que porta el nombre honorable de judío y dice poseer la ley de Dios. Eso le da confianza. Se gloría de que adora al único y verdadero Dios, que lo conoce y conoce su voluntad. Aprueba el camino más excelente que ha aprendido de la ley y se considera mejor educado que las razas menores sin la ley. Guía de ciegos, instructor de necios. Y Pablo con esto está dando un relato acertado del judío. Y hace una serie de preguntas retóricas muy útiles y necesarias en este asunto de la evaluación humana, en este asunto de examinarnos, de estar conscientes de quiénes somos y cuán congruentes somos. Y Pablo nos va a enseñar la otra cara. ¿Por qué no te miras con honestidad? ¿No tienes defectos? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿No robas? Al conocer la ley, ¿la cumples? ¿No cometes adulterio? ¿Usas cosas robadas de templos paganos? Y Pablo, más allá de saber las contestaciones a esas preguntas, tenemos que recordar que él era ciudadano romano y era judío. Del judío fuera examinado, fuera analizado ante la posibilidad de no estar viviendo conforme al conocimiento y de no estar practicándolo. Te glorías en la ley, pero como cuestión de hecho, tu desobediencia a la ley te lleva a ti y al Dios que adoras a descrédito entre los que te rodean, dice Pablo. Un judío hará un bien a los ojos de Dios solo si guarda la ley de Él al que le fue dada un día. Pablo continúa su argumento de que un judío que infringe la ley no es mejor que un gentil. Y un gentil que guarda los requisitos de la ley es tan bueno ante los ojos de Dios como cualquier judío que respete la ley de Dios. No sé si vamos viendo y captando quién es nuestro Dios amoroso, cómo ejerce la justicia y cómo es Él. ¿Cómo es Él?
Y va más allá, un gentil que guarda la ley de Dios condenará a un judío que la infringe, no importa cuán versado sea en las Escrituras, no importa cuán canónicamente circuncidado sea, porque esto no es cuestión de una marca externa ni ascendencia natural como la circuncisión. Interesantemente aprendí que la palabra judío y alabanza significan lo mismo. Y el verdadero judío es el que cuya vida es digna de alabanza, según las normas de Dios, cuyo corazón es puro a los ojos de Dios, cuya circuncisión es la del interior del corazón, y su alabanza no es cuestión de aplausos humanos, sino aprobación divina. Eso es lo que Pablo está queriendo enseñar a esta comunidad. Permítame compartirle una ilustración de un libro de la década de los 90 y 80, de esos tiempos en que a uno le enseñan que es importante que uno lea y que estudie. El título no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo la ilustración porque me marcó. Y este libro lo hizo el pastor John Maxwell. Él contaba una ilustración sobre Pete Rose. Este ejemplo me hace entender algo mejor, esto de tener una identidad X y estar muy orgulloso de lo que ese es y cómo es mi tendencia humana con este asunto. Cuando yo lo leo, todos estos versos, una de las cosas que viene a mi mente es cómo los privilegios traen consigo responsabilidades. Trato de ver el contexto cultural del judío y su historicidad y su tendencia humana y cómo Dios los acoge y cómo fue esa relación y cómo ellos fueron custodios de los oráculos de Dios, cómo ellos fueron custodios de la palabra de Dios, de la profecía de Dios, del Dios creador del universo. Y eso ciertamente es significativo en todo esto. Pero en el 1987 Rose empezó a hacer apuestas en el béisbol. Y dijo que ni siquiera había considerado las consecuencias. Quizás fue el paso lógico, dice el pastor Maxwell, quizás fue el paso lógico para su progreso como apostador compulsivo. Un título que no sé si él, ¿verdad?, ha cesado de eso, pero es un título que al momento de escribir ese libro, él había rechazado con vehemencia. Pero, ¿cómo se le podría llamar, dice el pastor, a alguien que apuesta todo el año en diversas actividades deportivas y que parece incapaz de dejar las apuestas exorbitantes, aunque le costara la subsistencia? El corredor de apuestas que eventualmente testificó sobre el caso de Pete Rose, testifica que recibió más de $1 millón en apuestas en una sola temporada. ¿Cómo es posible que Rose no se diera cuenta de lo que sucedía porque no se abstuvo de hacer tantas apuestas? ¿Cómo se puede mentir una y otra vez por toda una década? ¿Cómo pudo decir que su único problema eran los amigos que había escogido? ¿Cómo podía insistir y decir que no tenía un problema? Decía el escritor de este libro. El pastor decía que la respuesta era que Rose estaba enfocado en el béisbol porque nunca se miró en el espejo para examinarse a sí mismo. Y a eso él le llama el principio del espejo. En uno de esos momentos raros de reflexión y autovelación sincera, Rose resume la forma en que se había conducido y lo resume de la siguiente manera, y lo cito: estaba consciente de mis marcas y de mis posiciones y de mis lugares escalados en el béisbol, pero nunca estuve consciente de mis límites, ni fui capaz de controlar esa parte de mi vida, y admitir que estaba fuera de control ha sido algo casi imposible para mí. Estaba al tanto de mis privilegios, mas no de mis responsabilidades. Esto es algo que por lo que Rose todavía y probablemente está luchando, definir cuáles son sus responsabilidades. Pero esto es algo difícil de hacer cuando no nos gusta mirarnos al espejo. El pastor Maxwell hablaba de la importancia de mirarse a uno mismo, de la importancia de conocerme, y aún más, cuán importante es esto para nuestras relaciones con otros.
considerando estas verdades sobre nosotros mismos, teniendo conciencia de ello. Nuestra naturaleza humana parece tener esta tendencia única de medir a todo el mundo menos a uno mismo. El ejemplo de la ilustración de este pastor no tuvo, según él, Pete Rose no tuvo una conciencia de sí mismo y tendió a ser una víctima de sus circunstancias. Yo pienso en esta ilustración. Mientras leía estos versos, pensé y vino a mi mente esa ilustración. Y puedo entender que el ser humano tiene la capacidad de tener grandes talentos y escalar altos niveles donde su carácter no le puede sostener. Existe la posibilidad y la tendencia humana y la capacidad de tener una identidad, de jactarme de esa identidad, de enseñarla, de llamarme que soy esto y no estar viviéndolo. Es posible en nuestra humanidad que nuestro corazón, en busca de importancia, descanse y se satisfaga en la identidad y no en el Dios que la dio y la creó y que tenemos en Él y gracias a Él. El judío conoce la voluntad de Dios, se siente iluminado en el camino más excelente, aprueba el camino más excelente, pero ¿te has probado a ver si pasas la prueba? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Tú robas? ¿Tú cometes adulterio? ¿Tú usas objetos robados de templos paganos? Pregunta Pablo en esos versos. Algunos comentaristas, muchos de ellos vi que concuerdan, concurren en eso. Y dicen que esa última pregunta de Pablo, realmente lo que él tiene en mente, no es fácil decirlo, es difícil de decirlo. Tal vez se refiera a algún incidente escandaloso como el del año 19 después de Cristo, que registra Josefo, cuando 4 judíos de Roma, dirigidos por uno que profesaba enseñar la fe judía a gente que estaba interesada, los gentiles persuadieron a una noble dama romana convertida al judaísmo para que hiciera una contribución generosa al templo de Jerusalén. Pero se le apropiaron de ese dinero para sus propios usos. Cuando ese asunto salió a la luz, cuando se descubrió todo, el emperador Tiberio se expulsó a todos los judíos residentes de Roma y trajo el nombre de honor de judío al descrédito entre los gentiles. Entonces Pablo, en el verso 24, que es una expresión que hace referencia al profeta Isaías, en el capítulo 52, verso 5, cuando el pueblo estaba en el exilio, el pueblo de Israel, y sus implicaciones, no voy a entrar en detalles, son circunstancias distintas, pero Pablo aprovecha ese texto para enseñar que lo que provoca que los gentiles concluyan que el Dios de los judíos no puede ser de mucha importancia es su mala conducta. Pablo va más allá y más ampliamente hacia los versos 25 al 29. Porque los judíos no solo confiaban en la ley de Moisés, sino que también en la circuncisión como señal de su relación especial con el Dios del pacto. El argumento de Pablo era que la confianza puesta, ¿verdad?, depositada en el rito en sí era inútil. La posesión de la ley no los eximía, y del conocimiento, no los eximía del juicio, tampoco esa marca en su cuerpo los iba a eximir. Desde luego que era una señal y un sello dada por el Creador del universo, claro que sí, de su pacto con ellos, pero no era una ceremonia mágica, ni un hechizo, no les proporcionaba una cobertura especial permanente contra la ira de Dios o un sustituto a la obediencia. Era más bien un compromiso con la obediencia. Aprendí que ellos tenían una confianza casi supersticiosa, interesante, en este asunto de tener un poder salvador en la marca de la circuncisión, como en ocasiones aparece en epigramas rabínicos. Esos son pequeños poemas, ¿verdad?, que por lo general tienen contenido satírico, pero también sapiensal.
Y cómo Pablo va a contradecir esta falsa seguridad y comienza con su propio epigrama. La circuncisión no tiene valor si observas la ley. Pablo no niega el origen divino de esta marca, no la niega, sino que cuestiona su valor sobre la base de que quien es circuncidado está obligado a practicar o vivir toda la ley. Porque es la señal de que se pertenece a un pacto. Y es el que es miembro de ese pacto al que se le exige obediencia. Y sobre esta base la ley y la circuncisión van juntas en el pacto que hizo Dios con ellos. Por lo tanto, en su redefinición de lo que significa ser judío, un miembro auténtico del pueblo del pacto, Pablo hace 4 contrastes que aprendí y se las comparto. Número uno, la esencia de ser judío verdadero no es algo externo y visible. Es algo interno, es en el interior, es invisible. La verdadera circuncisión es la del corazón, número 2, no la de la carne. Número 3, lo lleva a cabo el Espíritu, no la ley. Y por último, recibe la aprobación de Dios antes que de la de los seres humanos. Pero nuestra tendencia humana es sentirnos cómodos con lo externo, con lo visible, con lo material, lo tangible, lo superficial. Pero lo que a Dios le interesa realmente es una obra secreta en el interior, profunda en el espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. El pastor mencionaba algo interesante y digno de reflexionar cuando él exponía el domingo pasado, y que Pablo, mientras escribe y enseña en esta carta, también busca que esto sea tema de reflexión en la vida cristiana respecto a todo lo que hacemos con cierta consistencia y disciplina, sin una experimentación de cambio. Cambio que es producto de un trabajo transformador y profundo que Dios anhela y solo Él puede producir en nosotros. Antes de escuchar la buena noticia es necesario entender y conocer la mala noticia. ¿Cuál es la realidad de nuestra naturaleza pecadora? ¿Cómo es nuestra tendencia humana merecedora de un juicio justo y de rendir cuentas? El apóstol Juan escribió en el Evangelio, en el 2º capítulo, en los versos del 24 al 25, y lo cito. Él decía, pero Jesús, mientras contaba lo anterior a esos versos, decía, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Él sabía. Como diría alguien de quien he aprendido mucho, el amor perfecto fue lo que se perdió en el jardín del Edén. Una gran tragedia. Generación tras generación, y aún en la historia de Israel, Él los busca para redimirlos y Él los restaura. Ellos le son infieles y Él vuelve y los busca, los restaura. Todo un ciclo. Y como eso va generación tras generación, podemos ver cómo está nuestro mundo hoy en día. Es posible en nuestra humanidad que alguien que esté enfocado en la santidad de Dios llegue a pensar y crea que la historia central de las Escrituras se trata del quebrantamiento de la ley, el romper la ley de Dios, y este asunto se trate de vivir correctamente o moralmente correcto. Que se vea esto como una transacción legal, como una historia legal. Y el Evangelio se trate de vivir correctamente porque Jesús pagó el precio, y hasta citamos 1 de Pedro 1:16. Sed santo porque yo soy santo. Es posible. Pero se nos olvida observar el contexto de los versos
de ese capítulo en ocasiones y no consideramos lo precioso, especialmente de esos versos 22 y 23. Yo quisiera citarlo. Eso le escribió Pedro. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa al obedecer la verdad. Ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Su referencia nos apunta hacia la santidad que tenemos en Cristo por medio del Evangelio, de la verdad del Evangelio. Es por medio de la obediencia a la verdad del Evangelio que nosotros somos puros santos. Siempre ha tenido que ver con poner la fe en la obra completa de Cristo. Lo contrario es un pozo profundo para ahogarse en el legalismo y en el moralismo. El atributo que define a un buen judío y a un buen discípulo de Jesús es el amor. Esto decía Juan en el capítulo 4 de su primera carta. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y esta verdad no niega la justicia de Dios. Simplemente está diciendo que la historia central de Dios y la meta de un buen judío, de un buen discípulo de Jesús, de un cristiano, es el amor. Toda la ley es cumplida cuando vivimos una vida de amor, toda. Y la realidad es que la justicia es el resultado del amor. Un amor santo, un amor justo, un amor puro. Yo necesito a Jesús. Yo necesito su evangelio. Yo necesito verme en este espejo y verme tal cual soy. Y necesito verle a Él tal cual es. Y entonces entender lo que puedo ser en Él. A ti que nos ves en las redes sociales, Jesús oraba por ti hace muchos años, cuando estaba en este planeta, cuando estaba en este mundo, por aquellos que iban a creer en Él antes de ir a la cruz, a recibir toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos. El justo por los injustos, para restaurar su imagen en ti, para restaurar tu relación con Él, para que fueras el reflejo de su amor. Es su amor lo que puede transformarnos. Es su amor lo que resulta en obediencia. Es su amor lo que te salva. Es su amor lo que te santifica. Es su amor lo que obtuvo vida eterna por nosotros, para nosotros. Cuando yo veo mis tatuajes en el espejo, yo le digo mis tatuajes eléctricos, porque no es un tatuaje que voluntariamente quise tener en mi cuerpo. Yo puedo recordar. Yo puedo recordar las heridas, puedo recordar el dolor, las lágrimas, puedo recordar las preocupaciones, puedo recordar las inquietudes, mi fragilidad, los miedos, mi perdición, mi estado de muerte. Yo lo puedo recordar. Pero también veo cómo Él, poco a poco me buscó, me extendió su mano en un momento de muerte, no solamente física, sino eterna, que me esperaba. Y Él con verdad y amor me jaló y me agarró.
agarró de su mano, pude sentir, pude mirar, pude respirar, pude sentir lo que es verdaderamente estar vivo, ver cuán extremadamente paciente fue conmigo y sigue siendo conmigo. Me dio un segundo aliento de vida, me sanó y me sigue sanando, me dio una salvación tan grande, me regaló una amistad y una relación que valoro mucho, profundamente. Tú vas a crecer. Si tú escoges tener una relación con Él, tú vas a crecer, tú vas a aprender, tú vas a amar, vas a dejarte llevar por Él, vas a escuchar, porque Él te amó primero y aún te ama. Porque todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y ese Cristo también tiene marcas en su cuerpo. Él también tiene marcas en su cuerpo, que les recuerdan que el plan y el propósito y la voluntad de Dios, el Padre, tuvieron la victoria más grande sobre la faz de este universo y demostró el evidente y el inmenso amor que tiene por ti. Este evangelio es poder de Dios para que todo el que crea obtenga salvación. Este evangelio es poder de Dios para que todo el que crea obtenga salvación. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad, por este largo tiempo que permitiste aprender un poco más de ti, por esta preciosa oportunidad que me das de poder exponer tu palabra, no solamente en este local, sino a través de las redes sociales, y ser por tu gracia un instrumento para que tu espíritu convenza a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Nuestro país y nuestro mundo necesitan vivir en justicia. Y que entonces tú puedas salvar. Y una vez que tú salves al que crea, al que cree que el evangelio es poder de Dios, tú los uses también a ellos para esparcir tu palabra allí donde los tienes junto a su familia. Ellos sean instrumentos tuyos para alcanzar a su familia y a toda vida que se les presente en su camino, en el camino que has delineado para ellos. A tu iglesia, Señor, gracias, porque de ti aprendemos, porque tú construyes nuestra vida, porque sin ti nada pudiésemos hacer. Porque tú eres el todo. Continúa tu obrar en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Dios. Santo tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Poderoso eres, Señor. Santo eres, Jesús.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por de poder ser partícipes de tu gracia sublime, Señor. No por obras, sino por lo que tú hiciste en aquella cruz por cada uno de nosotros. Somos tu pueblo, Señor, y somos tus hijos solamente por gracia, por tu amor, por tu inmenso amor y nada más que por tu amor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo, Dios, sea con nosotros ahora y siempre para la gloria tuya. Amén. Amén. Y amén.